Hola y bienvenidos a esta videolección en la cual vamos a trabajar con los criterios de congruencias de triángulos. Pero antes, veamos qué significa congruencia. En matemática, dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y las mismas dimensiones, sin importar su posición u orientación. Veamos algún ejemplo. Aquí nos presentan dos flechas donde podemos observar claramente que son la misma figura y las mismas dimensiones. En el siguiente ejemplo, tenemos dos casas, donde podemos observar lo mismo. Y un tercer ejemplo, tenemos a Bart, que lo vemos como si estuviera reflejado en un espejo, pero esto no impide que sean figuras congruentes, ya que podemos observar, nuevamente, que tiene la misma forma y las mismas dimensiones. En el caso particular de los triángulos, estos son congruentes cuando tienen respectivamente la misma medida de todos sus lados y la misma amplitud de todos sus ángulos. Aquí podemos ver que el lado AB es igual al lado DE, el lado AC es igual al lado DF y el lado CB es igual al lado FE. Además podemos observar cómo los ángulos también tienen la misma amplitud. El ángulo A tiene la misma amplitud que el ángulo D, el ángulo C tiene la misma amplitud que el ángulo F y el ángulo B tiene la misma amplitud que el ángulo N. Por lo que podemos decir que los triángulos ABC y DEF son congruentes. Como vemos, son muchos los datos que necesitamos saber y no siempre contamos con ellos. Por esto es que son útiles los criterios de congruencia de triángulos. Estos nos permiten establecer que dos triángulos son congruentes conociendo un mínimo de datos y sin necesidad de saber todas esas características de los triángulos antes mencionados. Los criterios son tres: lado, 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 ángulo, lado, ángulo y lado, ángulo, lado. El primer criterio mencionado es quizás el más simple y establece que los triángulos son congruentes si tienen sus tres lados iguales. Por eso su nombre, lado, lado, lado. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos triángulos en los que conocemos la medida de sus lados. Un par de ellos son 6 centímetros, otro par son 8 centímetros y el otro son 5 centímetros. Por lo que podemos ver que respectivamente tienen sus lados iguales. Entonces, utilizando el criterio lado, 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 podemos concluir que estos triángulos son congruentes. El segundo criterio es el ángulo, lado, ángulo, y establece que dos triángulos son congruentes si tienen igual dos de sus ángulos respectivos y el lado entre ellos. Por ejemplo, aquí presentamos dos triángulos en el que podemos observar que dos de sus ángulos son iguales. Uno vale 50 y el otro su amplitud es 30. Por ende, tenemos dos ángulos iguales. Y también observamos que el lado comprendido entre estos ángulos mide 8 centímetros. Por lo tanto, tenemos dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos. Así que por el criterio ángulo, lado, ángulo, podemos decir que estos triángulos son congruentes. Observemos que, por la propiedad de los triángulos, que dice que la suma de los ángulos internos a cualquier triángulo es 180, si conocemos la amplitud de dos de sus ángulos, entonces la amplitud del tercer ángulo queda determinada. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un triángulo y los datos que conocemos es que dos de sus ángulos miden 50 y 30 grados respectivamente. Desconocemos la amplitud del tercer ángulo. Aplicando lo anterior, podemos calcular dicha amplitud. Tenemos 50 más 30 y sabemos que el total es 180. Por lo tanto, la amplitud faltante es 100 grados. Esta acotación es pertinente debido a que este criterio, si bien se lo conoce como ángulo, lado, ángulo, también se le denomina ángulo, ángulo, lado. Esto es porque podemos conocer dos ángulos y un lado, pero que este no sea el comprendido entre ellos, como vemos en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ángulo de 50 grados y otro de 100, pero el lado que conocemos, como dijimos recién, no es el comprendido entre ellos. Sin embargo, por lo visto antes, podemos calcular la amplitud faltante. Tenemos 50 grados más 100 grados y sabemos que el total es 180 grados. Por lo tanto, la amplitud faltante es 30 grados. En definitiva,
tenemos los datos necesarios para aplicar el criterio ángulo-lado-ángulo. Por lo que podemos decir que ángulo-ángulo-lado es lo mismo que ángulo-lado-ángulo. Finalmente, el tercer criterio es el lado-ángulo-lado. En este caso, el criterio formula que dos triángulos son congruentes si dos de sus lados son iguales y también lo es la amplitud del ángulo comprendido entre ellos. Por ejemplo, aquí podemos observar dos triángulos en el que uno de los lados son 8 centímetros, el otro son 6 centímetros y la amplitud del ángulo comprendido entre ellos es 30 grados. Por lo que por el criterio lado-ángulo-lado podemos concluir que estos triángulos son congruentes. Por lo tanto, y para ir resumiendo, podremos identificar que dos triángulos son congruentes utilizando alguno de los tres criterios: lado-lado-lado, ángulo-lado-ángulo o lado-ángulo-lado. En cada uno de ellos nos tendremos que fijar en ciertas características de los triángulos que queremos ver si son congruentes. En el primero, lado-lado-lado, como su nombre lo indica, nos tenemos que fijar que los lados de los triángulos sean todos iguales. En el siguiente criterio, ángulo-lado-ángulo, nos tendremos que fijar que tengamos dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos, o, lo que es lo mismo, dos ángulos cualesquiera y uno de sus lados. Y finalmente, en el último criterio, lo que tendremos que fijarnos es que tengamos dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos también igual. Espero que te haya gustado esta videolección y nos vemos en la próxima.